Mi hijo me abandonó pensando que estaba pobre y arruinada. Cuando morí heredó 5 millones, pero no de pesos, sino de deuda. Una deuda que yo misma construí, documento por documento, recibo por recibo, durante 70 años de sacrificios que él nunca valoró. Y cuando el notario leyó mi testamento frente a toda la familia, su cara, Dios mío, su cara fue el pago más dulce que pude haber recibido desde el más allá. Bueno, no estoy muerta todavía, pero ya llegaremos a eso. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Me llamo Beatriz Solano. Tengo 70 años. Y durante toda mi vida construí un imperio desde cero en Monterrey. Cuando digo imperio no exagero. 3 ferreterías prósperas en diferentes zonas de la ciudad, 2 edificios de departamentos en renta y una cuenta bancaria que superaba los 8 millones de pesos. Todo conseguido con mis propias manos, con el sudor de décadas trabajando desde que enviudé a los 35 años. Mi esposo Armando murió en un accidente cuando nuestro hijo Rodrigo apenas tenía 5 años. Me dejó con una deuda del negocio que él había iniciado, un niño que criar y una ciudad que no tenía piedad de las viudas. Pero yo no me rendí. Trabajé doble turno, triple turno. Convertí esa ferretería quebrada en un negocio rentable. Luego abrí la segunda, después la tercera. Invertí en bienes raíces cuando todos decían que era una locura. Y durante todo ese tiempo, Rodrigo fue mi razón de vivir. Mi único hijo, el heredero de todo mi esfuerzo. Le di la mejor educación privada, universidad en el Tecnológico de Monterrey, un carro nuevo cuando cumplió 18, un departamento cuando se casó. Pagué su boda completa, una fiesta de 300 personas en el hotel más elegante de San Pedro Garza García. Nunca le faltó nada. Cuando cumplí 68 años, Rodrigo ya tenía 38 y estaba casado con Fernanda, una mujer de familia acomodada que siempre me vio como algo inferior. Para ella yo era la suegra ferretera, la mujer que olía a pintura y cemento, que tenía las manos ásperas de tanto trabajar. Nunca le importó que mis manos ásperas hubieran pagado el anillo de compromiso que ella lucía con tanto orgullo. Tenían 2 hijos, mis nietos Santiago y Emilia, de 12 y 10 años, niños hermosos a los que yo adoraba, aunque casi nunca me dejaban verlos. Siempre había una excusa, que tenían actividades, que estaban muy ocupados que otro día. Pero cuando necesitaban dinero para la colegiatura del colegio privado, para las vacaciones en Cancún, para el carro nuevo de Fernanda, ahí sí mi teléfono sonaba, y yo pagaba. Siempre pagaba, porque era mi hijo, mi única familia. Todo cambió hace 6 meses, el día que decidí hacer la prueba que me revelaría quién era realmente mi hijo. Fue un martes por la tarde cuando Rodrigo llegó a mi casa de Las Lomas, la residencia que había comprado hace 15 años, mi refugio y mi orgullo. Entró sin tocar el timbre, como siempre hacía, con esa actitud de dueño que me molestaba, pero que yo toleraba porque era mi sangre. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo sin siquiera saludarme, sin preguntarme cómo estaba. Se dejó caer en el sillón de la sala como si le pesara el mundo entero. «¿Qué pasó, hijo?», pregunté, dejando el libro que estaba leyendo. «Tengo una oportunidad de negocio increíble. Un amigo está vendiendo una franquicia de gimnasios, es una inversión segura, pero necesito 800,000 pesos. Tú tienes ese dinero guardado sin hacer nada, mamá. Es para tu nieto, para el futuro de tu familia». Siempre era lo mismo. Siempre necesito. Nunca, «¿Cómo estás, mamá?». Nunca, «¿Te puedo ayudar en algo?». Pero esa vez, algo dentro de mí hizo clic. Quizá fue el tono exigente. Quizá fue ver cómo ni siquiera fingía interés en mi vida. Quizá fueron los 70 años de cansancio acumulados en mi alma. «No tengo ese dinero, Rodrigo», mentí mirándolo directo a los ojos. Su expresión cambió inmediatamente. De la súplica pasó a la confusión, y luego a algo que me heló la sangre. Molestia. «¿Cómo que no, mamá? Tienes 3 negocios, rentas, propiedades».
Tuve que vender 2 ferreterías. Hubo problemas con Hacienda, multas, deudas fiscales. Perdí mucho dinero. Seguí mintiendo, observando cada microexpresión en su rostro. Y ahí estaba. No vi preocupación por mí, no vi «Mamá, ¿estás bien?», no vi «¿En qué te puedo ayudar?». Vi pánico. Pánico porque su fuente de dinero se estaba secando. ¿Y los departamentos?, preguntó con voz tensa. Tuve que hipotecarlos para pagar las deudas. Rodrigo, estoy en una situación difícil. Mi hijo se levantó del sillón como si lo hubieran quemado. Caminó de un lado a otro de la sala, pasándose las manos por el cabello, respirando agitado. Pero no por mí. No porque su madre estuviera en problemas. Esto es un desastre», murmuró. «¿Qué voy a hacer ahora?». Esas palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. ¿Qué voy a hacer yo? No, ¿qué vamos a hacer? No, cuenta conmigo, mamá. Sino, ¿qué voy a hacer yo? Esa noche, cuando Rodrigo se fue sin siquiera despedirse, me senté en mi estudio y lloré por primera vez en muchos años. Lloré por la ilusión rota, por el hijo que creí haber criado y que resultó ser un extraño. Pero después de llorar hice algo más productivo. Llamé a mi abogado Ricardo Santibáñez, el mejor especialista en derecho familiar de Monterrey, y le dije exactamente lo que necesitaba hacer. Lo que mi hijo no sabía era que yo acababa de iniciar el plan más elaborado de mi vida. Un plan que le enseñaría el verdadero valor del dinero, del sacrificio y, sobre todo, del amor de madre que él había despreciado durante tanto tiempo. Para entender por qué tomé la decisión que tomé, necesito llevarlos atrás en el tiempo. Necesito que conozcan a la Beatriz de hace 35 años, la viuda de 35 con un niño de 5 años y un mundo que se le caía encima. Armando y yo nos casamos enamorados. Él era un soñador, un hombre con 1000 ideas y poca disciplina para ejecutarlas. Abrió una ferretería pequeña en la colonia obrera de Monterrey con un préstamo que nunca debimos haber aceptado. Cuando murió en ese accidente automovilístico en la carretera a Saltillo, me dejó no solo viuda, sino con una deuda de 300,000 pesos que en aquel entonces era una fortuna. Los acreedores no tuvieron piedad. Querían embargar la casa, el negocio, todo. Pero yo tenía un hijo que alimentar, educar, sacar adelante. Así que hice lo que nunca imaginé que podría hacer. Me arremangué y me puse al frente de esa ferretería. Las primeras semanas fueron un infierno. Los proveedores no me respetaban. Me veían como la viudita que no sabía nada de negocios. Los clientes preferían esperar a que atendiera el empleado hombre en lugar de preguntarme a mí. Pero yo estudié cada producto, memoricé cada precio, aprendí de materiales de construcción como si mi vida dependiera de ello. Porque así era. Rodrigo crecía mientras yo trabajaba de sol a sol. Lo dejaba en casa de mi hermana Dolores por las mañanas, lo recogía por las noches. Los fines de semana él venía conmigo a la ferretería y hacía las tareas en la pequeña oficina trasera mientras yo atendía clientes. «Mamá, ¿cuándo vamos a tener una casa bonita como la de mis amigos?», me preguntó una vez cuando tenía 8 años. «Pronto, mi amor. Mamá está trabajando para eso», le prometí, acariciando su cabello. Y cumplí. Cuando Rodrigo tenía 12 años, ya había pagado toda la deuda de su padre y la ferretería daba ganancias. Abrí la segunda sucursal en la colonia Mitras. Cuando tenía 15, compré nuestra primera casa propia, nada lujosa, pero nuestra. Cuando tenía 18, inauguré la tercera ferretería en San Nicolás de los Garza. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Durante todo ese tiempo, guardé cada recibo. Cada colegiatura pagada, cada uniforme escolar, cada libro, cada excursión, cada regalo de cumpleaños. Al principio lo hacía solo por orden, por ser meticulosa con mis finanzas, pero con el tiempo, especialmente después de que Rodrigo entró a la universidad, empecé a ver un patrón que me preocupaba. Mi hijo estudiaba administración de empresas, sacaba buenas calificaciones, pero cada vez que hablábamos,
La conversación terminaba en dinero. ¿Qué necesitaba para un proyecto? Que sus amigos salían a lugares caros y él no quería quedar mal, que todos tenían mejor ropa de marca. Nunca era suficiente. Rodrigo, el dinero no crece en los árboles, le decía. Lo sé, mamá, pero tú tienes negocios prósperos. No entiendo por qué tengo que vivir como pobre. Esas palabras me dolían, pero yo las justificaba pensando que era joven, inmaduro, que con el tiempo aprendería, que cuando tuviera que trabajar, valoraría lo que yo hacía por él. Se graduó con honores del TEC. Yo pagué una fiesta de graduación para 100 personas. Le regalé un carro nuevo, un Jetta plateado que él presumía con sus amigos. Le conseguí un puesto gerencial en una empresa de materiales de construcción, usando mis contactos en el sector. Buen sueldo, prestaciones, oportunidad de crecer, pero no le bastó. A los 6 meses renunció porque el jefe no lo valoraba. Después probó con otro trabajo, y otro, y otro. Siempre había una excusa, que el horario, que el salario, que el ambiente laboral. En realidad lo que pasaba era que Rodrigo había crecido acostumbrado a que mamá resolviera todo, a que el dinero llegara sin esfuerzo. Cuando cumplió 28 años, conoció a Fernanda en una boda. Ella venía de familia de abolengos de San Pedro, con apellido importante pero fortuna menguada. Se enamoraron, o eso creí entonces. Ahora pienso que Fernanda vio en Rodrigo lo mismo que Rodrigo veía en mí. Una fuente de recursos. La boda costó 400,000 pesos. Yo pagué hasta el último centavo. El vestido de novia importado de 80,000 pesos, lo pagué. La luna de miel en Europa de un mes, la pagué. El enganche del departamento en una zona exclusiva de San Pedro, lo pagué. Mamá, te lo pagaremos todo cuando nos establezcamos, prometió Rodrigo. Nunca vi un solo peso de vuelta. Fernanda nunca trabajó. Decía que venía de familia donde las mujeres no necesitaban trabajar, que ella se dedicaría a ser ama de casa y madre. Pero tampoco hacía mucho de eso, porque tenía empleada doméstica de tiempo completo, también pagada con préstamos míos que nunca se devolvían. Nacieron los niños. Santiago primero, Emilia 2 años después. Yo los adoraba, era mi debilidad. Cada vez que los veía, les llevaba regalos, les daba dinero. Quería que me quisieran, que tuvieran buenos recuerdos de su abuela. Pero Fernanda ponía trabas. Siempre había una razón por la que no podía visitarlos, que estaban cansados, que tenían tarea, que iban a salir. Sin embargo, cuando necesitaban la colegiatura del colegio privado de 15,000 pesos mensuales por niño, ahí sí me buscaban. Los años pasaron y la relación con mi hijo se convirtió en algo transaccional. Él llamaba cuando necesitaba dinero. Yo daba porque era mi hijo, porque quería mantener la conexión, porque tenía la esperanza de que algún día valoraría mis sacrificios. Pero esa tarde, cuando me pidió 800,000 pesos, como si le estuviera pidiendo un favor a él por guardarme el dinero, algo se rompió dentro de mí. Y esa noche, cuando llamé a mi abogado Ricardo, le expliqué exactamente lo que necesitaba. Le pedí que sacara copias de absolutamente todos los recibos que había guardado durante 35 años. Colegiaturas, ropa, comida, regalos, bodas, departamentos, carros, viajes, todo. Beatriz, esto suma... Ricardo hizo una pausa calculando. Más de 5 millones de pesos. Lo sé, respondí con voz firme. Y quiero que prepares un documento, un testamento muy especial. Los días siguientes a aquella conversación fueron reveladores. Rodrigo no volvió a llamar para preguntar cómo estaba, si necesitaba algo, si la crisis financiera que le había mencionado era real o manejable. Nada. Silencio absoluto. Una semana después me topé con mi hermana Dolores en misa. Ella me abrazó con una expresión de preocupación que me sorprendió. «Beatriz, ¿es cierto lo que anda diciendo Rodrigo? ¿Que perdiste todo?», me preguntó en voz baja. Así que ya estaba regando el rumor. Mi propio hijo contándole a la familia que su madre estaba arruinada. Pero no para pedir ayuda para mí, no. Lo supe cuando Dolores continuó. Dice que está muy preocupado, que no sabe cómo va a mantener a su familia ahora que tú ya no puedes apoyarlos.
apoyarlos, como si durante 38 años yo hubiera sido su empleada, no su madre. Las cosas están complicadas, mentía mi hermana manteniendo el teatro, pero saldré adelante, siempre lo he hecho. Pobre de ti, Beatriz, después de todo lo que trabajaste. Esa noche, Fernanda me llamó. Era la primera vez que ella me llamaba directamente en meses. Beatriz, Rodrigo me contó de tu situación, dijo con un tono que pretendía ser comprensivo, pero sonaba ensayado. Mira, entendemos que ya no puedes ayudarnos económicamente. Es difícil para todos, pero bueno, así es la vida. Agradezco tu comprensión, respondí mordiendo cada palabra. Lo que sí te pedimos es que entiendas que nosotros también tenemos que cuidar a nuestros hijos. No podemos estar manteniendo más gastos, ¿sabes? Así que probablemente vamos a espaciar un poco las visitas. No queremos que los niños te vean en esta situación. Podría afectarlos emocionalmente. Ahí estaba, el verdadero mensaje. Ahora que pensaban que no tenía dinero, incluso mis nietos me eran arrebatados. No porque estuviera enferma, no porque fuera mala influencia, sino porque era pobre, o eso creían. Entiendo perfectamente, dije con calma. Cuiden mucho a Santiago y Emilia. Colgué el teléfono y me permití sentir toda la rabia, toda la decepción. Luego la canalizó en acción. Durante las siguientes semanas continué con mi plan. Vendí una de las ferreterías, pero no por necesidad, sino porque quería liquidez. El comprador pagó 2.5 millones de pesos en efectivo. Ese dinero lo transferí a una cuenta en el extranjero, completamente legal, completamente rastreable si alguien se tomaba la molestia de buscar, pero nadie buscaría porque todos creían que estaba quebrada. Dejé de arreglarme como antes. Empecé a usar ropa más vieja, descuidé mi cabello, fingí cansancio y problemas de salud cuando salía. Una vez me encontré a Rodrigo y Fernanda en Plaza Fiesta San Agustín. Ellos venían cargados de bolsas de tiendas caras. Yo llevaba un suéter gastado y bolsas del mercado. La cara de vergüenza de Rodrigo cuando me vio fue perfecta. No se acercó, desvió la mirada y apuró el paso, jalando a Fernanda del brazo. Mi propio hijo fingió no verme para no tener que saludarme frente a su esposa elegante. Esa humillación pública, aunque orquestada por mí misma, dolió de verdad. Pasaron 2 meses. Navidad llegó. Antes, yo organizaba la cena navideña en mi casa, invitaba a toda la familia, cocinaba durante días, regalaba sobres con dinero a cada sobrino. Esa Navidad nadie me llamó, nadie me invitó. Pasé la Nochebuena sola en mi casa, comiendo tamales que compré en la esquina, viendo películas viejas. Mi teléfono sonó solo una vez. Era un mensaje de Rodrigo. «Feliz Navidad, mamá. Espero que estés bien. Nosotros estamos cenando en casa de los papás de Fernanda. Ni siquiera una llamada. Un mensaje frío, distante, cumpliendo el mínimo requisito de hijo». Respondí: «Feliz Navidad, hijo. Que la pasen hermoso». No mencionó si quería verme. No preguntó si estaba sola. No ofreció venir aunque fuera un rato. En Año Nuevo pasó lo mismo. Silencio. Abandono absoluto. Fue en febrero cuando la situación alcanzó un nuevo nivel. Necesitaba una cirugía menor, una operación de cataratas en el ojo izquierdo que venía postergando. Le mandé mensaje a Rodrigo explicándole que estaría en el hospital, que el procedimiento era sencillo, pero requería anestesia, que estaría en observación un día. Su respuesta llegó 6 horas después. «Suerte, mamá. Ojalá salga todo bien». Eso fue todo. No ofreció acompañarme. No preguntó en qué hospital estaría. No llamó después para saber cómo había salido. Quien me acompañó fue mi hermana Dolores, quien estuvo conmigo antes, durante y después de la cirugía. Ella lloró de coraje cuando le conté que Rodrigo sabía y no había venido. «Ese muchacho se va a arrepentir», dijo apretando mi mano. «¿Cómo puede ser tan desagradecido contigo que le diste todo?» «Ya no me dio todo, Dolores», respondí con amargura. «Ahora no tengo dinero para darle». Pero el golpe más duro llegó en marzo, 3 días antes de mi cumpleaños número 70. Estaba en el súper cuando vi a Fernanda con los niños.
Santiago y Emilia habían crecido tanto en esos meses sin verlos. Mi corazón dio un salto. «Niños», los llamé, acercándome con sonrisa genuina. Emilia me vio y su carita se iluminó. Corrió hacia mí gritando «Abuela», pero Fernanda la detuvo del brazo bruscamente. «Emilia, no, tenemos prisa», dijo Fernanda sin siquiera mirarme a los ojos. «Pero es la abuela Betty», protestó la niña. «He dicho que no. Vámonos». Se los llevó prácticamente arrastrándolos. Santiago me lanzó una mirada confundida por encima del hombro. Yo me quedé ahí parada en medio del pasillo de cereales, con el carrito de compras a medio llenar, sintiendo cómo se me partía el corazón. Una señora mayor que había presenciado la escena se me acercó. «¿Está bien, señora?». No pude responder. Solo asentí y seguí mi camino, las lágrimas rodando silenciosas por mis mejillas. Esa noche llamé a Ricardo. «Quiero acelerar el plan», le dije. «Quiero que esté todo listo para dentro de un mes, y quiero añadir una cláusula más al testamento». Mi cumpleaños número 70 llegó un miércoles gris de marzo. Llovía en Monterrey, una de esas lluvias persistentes que parecen llorar contigo. Me desperté sola en mi casa grande, esa residencia de las Lomas que había comprado con tanto orgullo y que ahora parecía un mausoleo de sueños rotos. Mi teléfono mostró un mensaje de Rodrigo, enviado a las 7:15 a.m. «Feliz cumpleaños, mamá. Que tengas un buen día». Eso fue todo. Ni una llamada, ni una visita, ni siquiera la intención de verme. Dolores vino por la tarde con un pastelito y nos tomamos un café juntas. Me cantó las mañanitas desafinadas y me regaló una bufanda que ella misma había tejido. Lloró más que yo. «No entiendo cómo puede ser tan cruel», sollozaba mi hermana. «Tú le diste todo, Beatriz. Todo». «Lo sé», respondí calmadamente. «Y precisamente por eso hice lo que hice». Le conté entonces el plan completo. Los ojos de Dolores se agrandaron hasta casi salirse de las órbitas. «Beatriz, eso es genial», susurró. «Pero, ¿estás segura? Es tu único hijo». «Precisamente porque es mi único hijo necesita aprender esta lección», afirmé con convicción. «Si no lo hago yo, la vida se la dará más dura, y prefiero ser yo quien le enseñe, aunque me odie por ello». 2 semanas después, cité a Rodrigo en mi casa. Le mandé un mensaje diciendo que necesitábamos hablar de asuntos importantes sobre el futuro. Sabía que vendría. Después de meses de ignorarme, la palabra futuro lo traería corriendo, pensando quizá en alguna herencia anticipada o propiedad que pudiera vender. Llegó puntual, algo inusual en él. Venía solo, sin Fernanda. Se veía incómodo, como si estar en mi casa fuera una obligación desagradable. «Hola, mamá», dijo sin abrazarme, sin besarme la mejilla. «Siéntate, Rodrigo». «¿Quieres café?» «No, gracias. Tengo prisa». «¿De qué querías hablar?» Directo al grano. Ni siquiera fingía interés en cómo estaba. «Quiero hablar de mi testamento», dije lentamente, observando su reacción. Sus ojos brillaron. Ahí estaba. El interés instantáneo. Se acomodó en el sillón, de pronto con toda la atención puesta en mí. «¿Tu testamento? Mamá, no tienes por qué pensar en eso ahora. Estás bien de salud». «Tengo 70 años, Rodrigo. Es momento de poner las cosas en orden», continué. «Tú eres mi único hijo, mi único heredero». «Mamá, en serio, no necesitamos hablar de esto». «Sí necesitamos», interrumpí con firmeza. «He estado revisando mis finanzas con mi abogado. Aunque vendí algunos negocios y propiedades, todavía queda algo. Y quiero que sepas que todo será tuyo cuando yo falte». Vi cómo tragaba saliva, cómo sus manos se apretaban sobre sus rodillas. Estaba calculando, imaginando cifras. «Pero hay condiciones», agregué. Su expresión cambió ligeramente. «¿Condiciones?» «Sí. He preparado un documento detallado de todo lo que gasté en ti durante tu vida. Educación, ropa, comida, casa, carro, boda, departamento, todo. Ricardo me ayudó a calcular con documentos y recibos que guardé durante 35 años. «¿Por qué harías eso?», preguntó con desconfianza.
porque quiero que valores lo que te di. Quiero que entiendas que nada fue gratis, que todo costó sacrificio. El total suma 5.200.000 pesos, ajustados a valor actual. Rodrigo soltó una risa nerviosa. Mamá, eso es ridículo. Los padres no cobran a los hijos por criarlos. Tienes razón, asentí. Los padres que son amados y respetados no lo hacen. Pero yo necesito saber si tú entiendes el valor de lo que recibiste. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. ¿A dónde quieres llegar?, preguntó con voz tensa. A que en mi testamento he establecido 2 opciones. Primera opción. Heredas todo lo que queda de mi patrimonio, aproximadamente 3 millones de pesos en propiedades y cuentas, pero reconociendo que me debes los 5.2 millones que gasté en ti. Segunda opción. Renuncias a la herencia y quedamos a mano. El silencio que siguió fue denso, pesado. Rodrigo me miraba como si me hubiera vuelto loca. Eso no tiene sentido. ¿Me estás diciendo que si heredo, quedo debiendo 2.2 millones? Exactamente, confirmé con calma. Claro que hay una tercera opción. Puedes empezar a pagarme en vida. 1,000 pesos mensuales durante los años que me queden y ajustamos el testamento conforme vayas abonando. Rodrigo se levantó del sillón como impulsado por un resorte. Esto es una locura. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Es mi dinero, mi patrimonio. Hago con él lo que quiero. Pero soy tu hijo. Y yo soy tu madre. Respondí con voz quebrada pero firme. La madre que abandonaste cuando pensaste que estaba pobre. La madre que pasó Navidad sola. La madre que salió de una cirugía sin que vinieras a verme. La madre a la que ni siquiera llamaste en su cumpleaños 70. Su cara palideció. Yo estaba ocupado. Durante 6 meses has estado ocupado. Pero cuando necesitabas 800,000 pesos, ahí sí tenías tiempo para venir. No es justo que me reclames eso. ¿No es justo? Mi voz subió de volumen. ¿Sabes que no es justo, Rodrigo? Que tu esposa le prohibiera a mis nietos saludarme en el supermercado. Que fingieras no verme en la plaza. Que me hayas borrado de tu vida en el momento en que pensaste que no tenía nada más que darte. Mamá, yo... Vete, dije firmemente. El testamento está hecho, está notariado. Puedes consultar con tu propio abogado si quieres. Pero esas son las opciones. Aceptar la herencia con la deuda, rechazarla o empezar a pagar. Rodrigo salió de mi casa azotando la puerta. Escuché cómo arrancaba su carro con rabia, las llantas chirriando contra el pavimento mojado. Me quedé sentada en la sala temblando, no de miedo, sino de la adrenalina de haber dado el paso más difícil de mi vida. Ricardo me llamó esa misma noche. Beatriz, acabo de recibir una llamada muy alterada de un abogado que dice representar a tu hijo. Quiere revisar el testamento, dice que eso no puede ser legal. ¿Y qué le dijiste? Que el testamento es perfectamente legal. Tú tienes derecho absoluto a decidir qué hacer con tu patrimonio y bajo qué condiciones heredarlo. Le mandé copia certificada. Perfecto. Hay algo más que debes saber. Me pidió información sobre tu patrimonio real. Quiere saber si realmente estás en quiebra como dijiste o si fue mentira. Mi corazón latió más rápido. ¿Y tú qué le dijiste? Que esa información es confidencial entre cliente y abogado. Pero Beatriz, si investiga un poco, si revisa registros públicos, eventualmente descubrirá la verdad. Lo sé, respondí. De hecho, cuento con ello. Pasó un mes de silencio absoluto. Un mes en el que Rodrigo no dio señales de vida. No llamó, no escribió, no apareció. Yo continué con mi rutina, manejando discretamente mis negocios desde las sombras, manteniendo la fachada de mujer arruinada. Hasta que una tarde de mayo mi teléfono explotó. Primero fue un mensaje de Rodrigo en mayúsculas. Necesito verte ahora. Es urgente. Luego una llamada que no contesté. Luego otra y otra. Finalmente respondí con un mensaje. Estoy en casa. Puedes venir. Llegó en menos de 20 minutos, lo que significaba que había salido disparado desde su casa en San Pedro.
Entró hecho una furia, con papeles arrugados en la mano y el rostro rojo de ira. «¡Me mentiste!», gritó desde la puerta. «Todo fue mentira». «Hola, Rodrigo, pasa, siéntate», dije con calma, señalando la sala. «No me voy a sentar. Contraté un investigador privado». Arrojó los papeles sobre la mesa de centro. «Nunca vendiste las ferreterías. Nunca tuviste problemas con Hacienda. Tienes más de 8 millones de pesos en cuentas y propiedades». Lo miré directo a los ojos. «Es correcto», admití sin una pizca de vergüenza. «Es correcto». Su voz casi quebró. «Me hiciste creer durante meses que estabas en la ruina y lo único que dices ¿es correcto?» «Sí, es correcto. Y lo haría de nuevo». «¿Por qué?» Su voz ahora tenía un tinte de dolor mezclado con la rabia. «¿Por qué me harías algo así?» «Siéntate, Rodrigo», repetí esta vez con más firmeza. Algo en mi tono lo hizo obedecer. Se dejó caer en el sillón, respirando agitadamente, mirándome como si no me conociera. «Te mentí para saber la verdad», comencé. «Para saber quién eras realmente. Para saber si tu amor por mí dependía de mi cuenta bancaria o de nuestro vínculo de sangre. Eso es manipulación». «¿Manipulación?», solté una risa amarga. «¿Y qué ha sido tu comportamiento durante años? ¿Llamarme solo cuando necesitabas dinero? ¿Tratarme como un cajero automático con sentimientos? Yo nunca...» «Sí lo hiciste», interrumpí. «Y la prueba está en lo que pasó estos 6 meses. En el momento en que pensaste que ya no tenía nada que darte, desapareciste. Me borraste de tu vida. Pasé Navidad sola, Rodrigo. Mi cumpleaños 70 sola. Salí de una cirugía sola. ¿Sabes cuánto duele eso?». Vi cómo su expresión comenzaba a cambiar, cómo algo de la rabia se transformaba en incomodidad. Estábamos pasando por cosas difíciles. «No», lo detuve. «No me vengas con excusas. La verdad es que cuando pensaste que la fuente de dinero se había secado, te fuiste. Tú y tu esposa decidieron que yo ya no valía la pena, que mis nietos no debían ni saludarme porque la abuela pobre podría afectarlos emocionalmente». Rodrigo bajó la mirada. Fernanda estaba preocupada por el dinero igual que tú», sentencié. «Y ahora vienes furioso, no porque te mentí, no porque te duele haberme abandonado. Vienes furioso porque descubriste que el dinero sigue ahí y tú te quedaste sin acceso a él». «Eso no es verdad», protestó, pero su voz sonaba hueca. «¿No? Entonces dime, en estos 6 meses que no me llamaste, ¿pensaste en mí? ¿Te preguntaste cómo estaba, si necesitaba compañía, si estaba enferma, si tenía miedo?» El silencio fue su respuesta. «Eso pensé», continué. «Y por eso el testamento se mantiene exactamente como está, con una diferencia. Ahora ya sabes que el dinero existe, así que ya no puedes argumentar que no sabías lo que estabas perdiendo». Rodrigo levantó la vista, y por primera vez vi algo en sus ojos que no había visto en años. Miedo real. «Mamá, por favor, el testamento establece claramente la deuda de 5.2 millones», recité. «Todo documentado, cada peso justificado con recibos. Si heredas los 8 millones de mi patrimonio, inmediatamente adquieres una deuda reconocida de 5.2 millones. Quedarías con 2.8 millones limpios, sí, pero también con el recordatorio eterno de cuánto te di y cuán poco valoraste. Eso arruinará mi vida». «No, Rodrigo, eso te dará exactamente lo que mereces después de arruinar la mía durante años. O mejor aún, te dará la oportunidad de aprender algo que nunca te enseñé bien, que todo en la vida tiene un costo, que nada es gratis, y que el amor de madre no es infinito cuando se abusa de él. No puedes hablar en serio. Soy tu hijo, tu única familia». «Tú decidiste que yo no era tu familia», respondí con voz quebrada. «El día que fingiste no verme en la plaza. El día que permitiste que Fernanda le quitara el brazo a Emilia cuando quiso abrazarme. Ese día tú rompiste la familia, no yo». Vi cómo una lágrima rodaba por su mejilla. Una sola lágrima. Pero no supe si era de arrepentimiento genuino o de frustración por perder el dinero. «Hay una forma de arreglar esto»,
dije más suavemente. Una sola forma. ¿Cuál? Preguntó con voz esperanzada. Durante el tiempo que me quede de vida, quiero que seas mi hijo de verdad. No mi banco, no mi cajero, mi hijo. Que me llames sin necesitar nada, que me visites sin esperar nada a cambio, que traigas a mis nietos para que conozcan a su abuela, no a la mujer rica, sino a la mujer que los ama. Y por cada mes que demuestres ser el hijo que debiste ser siempre, yo reduciré 100,000 pesos de la deuda en el testamento. Rodrigo me miró con expresión indescifrable. ¿Hablas en serio? Completamente. Tienes 52 meses para saldar la deuda completa si realmente te comprometes. Pero tiene que ser genuino, Rodrigo. No actuado, no fingido, porque yo sabré la diferencia. Una madre siempre sabe. Se quedó en silencio largo rato, procesando. Finalmente se levantó. Necesito tiempo para pensar, murmuró. Tómate todo el tiempo que necesites, respondí. Pero el reloj corre. Tengo 70 años. No sé cuántos me queden. Cada mes que desperdicies es un mes menos para recuperar lo que perdiste. Rodrigo caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo sin voltear. ¿Realmente me odias tanto? No te odio, hijo, respondí con voz suave. Te amo tanto que estoy dispuesta a ser la villana de tu historia si eso significa que aprendas a ser mejor persona. Porque cuando yo no esté, ese dinero se acabará eventualmente. Pero las lecciones que aprendas, esas te durarán para siempre. Se fue sin decir nada más, y yo me quedé de pie en mi sala vacía, preguntándome si había hecho lo correcto, si mi plan funcionaría, si recuperaría a mi hijo o lo perdería para siempre. Solo el tiempo lo diría. Han pasado 4 meses desde aquella conversación, 4 meses que han sido los más extraños e inesperados de mi vida. La primera semana después de la revelación, Rodrigo no dio señales. La segunda tampoco. Yo me preparé mentalmente para la posibilidad de que eligiera el orgullo sobre la familia, el resentimiento sobre el arrepentimiento. Pero en la tercera semana, un domingo por la mañana, sonó mi timbre. Abrí la puerta y ahí estaba él, solo, sin Fernanda. Sin agenda oculta visible en su rostro. Solo mi hijo, con una bolsa de pan dulce en la mano. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz suave. Siempre, respondí, haciéndome a un lado. Desayunamos juntos. Él me contó de su trabajo nuevo, uno que finalmente había conseguido y conservado. Me preguntó de mi salud, de mis ferreterías, de mi vida. Por primera vez en años, conversamos como madre e hijo, no como acreedor y deudor. Desde entonces viene cada domingo. A veces trae a los niños. Santiago y Emilia ahora me visitan, me cuentan de la escuela, se comen mis galletas, se sientan a ver películas viejas conmigo. Fernanda aún no viene, y no sé si algún día lo hará. Pero Rodrigo me dice que ella está procesando todo. No llevo cuenta de los meses. No le recuerdo la deuda. Pero él sabe que está ahí, latente, como recordatorio constante de las consecuencias de sus acciones. Hace 2 semanas me dijo algo que me hizo llorar. Mamá, hablé con un terapeuta. Me ayudó a entender que te vi como un recurso, no como una persona. Que normalicé tomar sin dar, que confundí tu generosidad con obligación. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora estoy tratando de ser el hijo que merecías desde siempre. No por el dinero, mamá. Porque me di cuenta de que cuando pensé que lo habías perdido todo, yo perdí algo mucho más valioso, a mi madre. No sé si esto durará. No sé si su cambio es permanente o temporal. No sé si cuando yo muera, él volverá a ser el Rodrigo egoísta de antes, o se mantendrá siendo este Rodrigo nuevo que parece genuinamente arrepentido. Pero sí sé esto. Le di la lección más dura que una madre puede dar. Le mostré el espejo de su propia conducta. Le puse precio a mi amor no para venderlo, sino para que entendiera su valor. El testamento sigue vigente. Ricardo tiene instrucciones de cumplirlo al pie de la letra si yo muero mañana. Pero también tiene instrucciones de ajustarlo cada mes que Rodrigo demuestre ser el hijo que necesito. Algunos me dirían que fui cruel, que una madre no debería manipular así a un hijo.
Pero yo les diría que un hijo tampoco debería abandonar a su madre por dinero y que a veces el amor verdadero requiere lecciones duras. Mi hijo me heredará una deuda. Pero con suerte, también heredará algo más valioso: la comprensión de que las relaciones humanas no se miden en pesos y centavos, sino en tiempo, presencia y amor genuino. Y si logro eso antes de morir, entonces habré dejado una herencia mucho más rica que cualquier suma de dinero. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿El hijo merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.